Ante todo, muchas gracias al comité organizador por su amable invitación. Durante los próximos minutos vamos a intentar resumir lo que se ha hablado de las nuevas guías de reanimación discutidas y analizadas en el año 2010 y publicadas el mismo año. Vamos a intentar resumirlo en 20 minutos porque realmente son 16 o 18 horas las necesarias para actualizar esto. No hay ningún conflicto de interés particular que tenga que declarar. Y quiero empezar haciendo un homenaje pequeño al doctor Peter Safar. El doctor Safar hace 50 años nos abrió un camino supremamente interesante con respecto a las estrategias que hoy en día utilizamos en reanimación y que han demostrado ser exitosas. La respiración boca a boca, las compresiones torácicas, y lo publicó en una revista de reconocimiento mundial, y eso nos ha permitido salvar muchas vidas con el tiempo, pero lastimosamente la mortalidad como tal no ha avanzado a los pasos que han avanzado las estrategias. Y entonces nos preguntamos en qué estamos fallando. Falta entrenamiento, falta difusión, falta coordinación. Cuando vemos esas estadísticas, definitivamente se preocupa uno y uno se da cuenta que tan solo el 25% de los pacientes que presentan asistolia sobreviven en un paro intrahospitalario. O si queremos una óptica pesimista, el 75% fallecen. Pero cuando nos damos cuenta y comparamos frente a otros ritmos de colapso, como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulsos, la mortalidad no es tan alta, al igual que en bradicardia con pobre perfusión. Y hay estudios recientes como este de la doctora Merifran Hasiski, que ha demostrado que si los pacientes son detectados a tiempo, cuando la bradicardia hace repercusión hemodinámica, podemos evitar que llegue a sistolia y obviamente cambiarle el pronóstico. Este fue un trabajo muy bonito, donde con cerca de 3.000 pacientes, si se detectaba a tiempo la bradicardia con pobre perfusión, la sobrevida a la descarga era mucho mayor con respecto a los pacientes que presentaban asistolia. Entonces, uno de los grandes mensajes es que tenemos que detectar nuestros pacientes a tiempo y no esperar a que definitivamente entren en un ritmo de colapso tipo asistolia. Los resultados de un paro cardiorrespiratorio definitivamente están en función de 4 aspectos grandes y American Heart así lo recomienda y hace muchísimo énfasis en el tema. En principio, una RCP de alta calidad. Es fundamental que nosotros trabajemos en el tema, lo vamos a ver y a tratar de resumir en la conferencia. En segundo lugar, fortalecer la habilidad de los reanimadores. Creo que en estos últimos 10 años las técnicas de reanimación se han difundido muy bien, pero posiblemente es el momento de empezar a trabajar los equipos y a organizar los equipos para que cada uno de los eslabones trabaje adecuadamente. Además de ese trabajo en equipo, un cuidado por reanimación eficaz y eficiente. ¿Cómo ha sido este proceso de las nuevas guías? Ustedes conocen que existe lo que se denomina el ILCOR, que es un comité de enlace internacional que reúne a los expertos en reanimación de la American Heart, de la Sociedad Europea de Reanimación y de muchas otras más sociedades, para que cada 5 años se estén actualizando las estrategias de reanimación con la mejor evidencia disponible. En los últimos 2 años, cerca de 350 expertos estuvimos trabajando con esto, que son las hojas de trabajo con respecto a reanimación y haciendo preguntas de investigación con la estrategia de medicina basada en la evidencia para tratar de colocar o de transformar aquellos resultados con la mejor evidencia disponible. Se hizo una conferencia de consenso en febrero en Dallas, donde fundamentalmente se concentró en detectar y en discutir los avances de la ciencia. Se concentró y se hizo muchísimo énfasis en los potenciales conflictos de interés para que todas las conclusiones fueran definitivamente diáfanas y transparentes. Y definitivamente pues el objetivo no era cambiar lo que ya estaba funcionando, entonces para que se cambiara una recomendación la evidencia tenía que ser muy sólida. Posteriormente en la Florida se hizo una reunión de consenso lingüístico de las mismas guías. Y todo eso ha sido publicado inicialmente por la American Heart en esto que son los aspectos destacados de las guías 2010. De los cambios, tanto en reanimación básica como avanzada, vamos a empezar hablando un poquito de la reanimación básica, y cuando me refiero a básica no hablo de lo más sencillo, sino de lo fundamental. Cuando yo quiero construir un piso o un edificio de 20 pisos, los primeros pisos tienen que ser muy fuertes para que no tengamos problemas.
Y este ha sido el gran cambio. Tenemos que cambiar de nuestro disco duro o modificar el ABC por el CAB. ¿Y por qué ahora la C es mucho más importante? Definitivamente las compresiones a todas las edades son críticas. Y lo que ha demostrado que sostiene presión de perfusión coronaria y cambia mortalidad es hacer una RCP de alta calidad. La mayoría de los arrestos ocurren en adultos, muchos también en niños, y no se recibe RCP sobre todo por animadores legos o por observadores de la calle, sencillamente por temor a contagiarse o infectarse y por barreras que existen en ese sentido. Es una forma más sencilla de universalizarlo y casi que empezando las compresiones a tiempo solamente se retrasarían alrededor de 18 segundos las ventilaciones. Y todo esto está basado en grandes estudios y sencillamente les voy a mostrar el clásico de los japoneses que se denominó el estudio SOS Canto, que sirvió para abrir camino en el tema que estamos discutiendo y cómo demostró que la mortalidad cuando se hacía RCP convencional frente a RCP basado solamente en compresiones torácicas era exactamente igual. Y eso ha sido ratificado recientemente pues por estudios publicados también en el año 2010. Entonces, hay dos grandes cambios iniciales en reanimación básica. Cambiar el orden por CAB, válido, y lo vamos a ver en el algoritmo ahora en niños, y hacer reanimación única y exclusivamente con las manos, que es una recomendación solamente para los adultos. Hay un estudio también de un grupo japonés que demostró que en niños eso no es válido, y en niños, aunque vamos a empezar por compresiones torácicas, tenemos que seguir combinándola con las ventilaciones. Y se ha desarrollado gran cantidad de publicidad frente al tema de cómo esa reanimación solamente con las manos es muy importante, porque con las manos las personas hacen muchas cosas. Mire este tipo desocupado comiendo pues con su manzana y tratando de hacer locuras con las manos, y American Heart lo muestra como uno de sus videos promocionales para sencillamente demostrar que con las manos se pueden hacer muchas cosas, inclusive salvar vidas, y que definitivamente esas cosas nos pueden ayudar a cambiar el pronóstico de la reanimación en pediatría y en adultos, sobre todo, si logramos hacerlo pues a tiempo. Y eso ha generado videos promocionales como este otro de American Heart, en donde también se recalca la importancia de hacer reanimación en la calle con los observadores, con los reanimadores legos, que el tiempo es fundamental, y se hace un pequeño homenaje al doctor Peter Safar, y salen videos de cómo se intentaba hacer la reanimación en otra época, cómo intentábamos transportar a nuestros pacientes críticos, aquí las ambulancias es una idea para ellos, y fundamentalmente cómo el doctor Peter Safar cambió un poco la historia con esas técnicas que nos estaba describiendo. Entonces, el algoritmo universal que finalmente se ha aceptado es este que ustedes ven aquí anotado, en donde sencillamente vamos a preguntar si el paciente no responde, no respira o no respira normalmente, se activa un sistema médico de emergencias y se inicia reanimación con compresiones torácicas. En niños y para profesionales de la salud, adicionalmente deberíamos comprobar el pulso. Entonces, si el paciente no responde, no respira o solamente está con jadeo, active el sistema médico de urgencia, trate de palpar el pulso durante máximo 10 segundos. Y ese fue uno de los cambios. Si usted no logra palpar el pulso y el paciente ha perdido su conciencia, inicia reanimación o compresiones torácicas, eliminando el miro, escucho y siento. Se ha eliminado ese tan famoso miro, escucho y siento para generar un poco más de practicidad en la estrategia. Y si definitivamente el paciente pues no va a arrancar, vamos a empezar con 30 compresiones y 2 ventilaciones para un reanimador y para 2 reanimadores 15x2. Y eso está directamente relacionado también con la preparación del equipo. En la cúspide de la pirámide tenemos los equipos posiblemente más preparados, pero partamos de un principio, y es que un equipo de expertos no necesariamente es un equipo experto. Necesitamos sentarnos a dialogar cómo vamos a hacer esa reanimación, cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno. Y va descendiendo hasta aquellos que solamente hacen ventilaciones de rescate con compresiones, o a los reanimadores legos que solamente van a usar las manos para adultos, no para niños. Otros grandes cambios en reanimación básica, sencillamente es hacer un constante énfasis en RCP de alta calidad. Sabemos que si el tórax no regresa a su punto una vez se ha hecho la compresión torácica, eso afecta de manera dramática a las subsiguientes compresiones, porque la presión de perfusión coronaria no va a lograr un valor adecuado, y eso se relaciona directamente con pronóstico. Tenemos que generar una profundidad adecuada tanto en lactantes y niños, que es más o menos una depresión del 30% del diámetro anteroposterior del tórax. Se elimina el miro, escucho y siento, y definitivamente si no hay pulso pero el paciente no responde, tenemos que iniciar compresiones.
¿Qué no cambió? La forma como las estamos haciendo y la relación. Para un reanimador hacemos 30 por 2, para 2 reanimadores hacemos 15 compresiones por 2 ventilaciones. Buscando siempre cambiar cada 2 minutos la persona que hace la compresión torácica. Yo creo que a todos nos ha pasado y llega el residente 1, primer año, emocionadísimo a hacer compresiones torácicas y quiere hacer 15 minutos compresiones torácicas y ya después del minuto número 2 no son efectivas. Entonces la primera persona que debe pedir cambio en esa compresión torácica es quien las está dando, para evitar pues obviamente encarnizamiento terapéutico y reanimaciones pues demasiado prolongadas que definitivamente pues no tienen buen pronóstico. Cuando hablamos de RCP avanzado no es el de la diapositiva, sino de las cosas que han cambiado, y con el ánimo de cumplir en el tiempo voy a tocarles solamente los 5 puntos más importantes que se han mencionado en temas de reanimación avanzada. El primero de ellos era el que hablábamos de sencillamente perfeccionar la técnica, hacer RCP de alta calidad. Hay un capítulo entero para reanimación en cardiopatías e hipertensión pulmonar. Daría para una charla entera pues para hablar del tema. Pero sencillamente es perfeccionar la técnica con lo que hemos venido hablando. Una segunda recomendación muy importante en reanimación avanzada es considerar la monitorización del CO2 exhalado. En esta diapositiva ustedes observan en el eje vertical el nivel de CO2 y aquí cómo nos sirve para confirmar la intubación en la medida en que empezamos a detectar CO2 cuando el paciente está intubado. Y de la misma manera es muy útil para detectar la eficacia de los esfuerzos en RCP. Fíjense ustedes que acá teníamos niveles muy bajos, con un nivel de bajo flujo vascular, empieza a ascender el CO2 mejorando las compresiones y cuando el paciente entra en actividad cardíaca espontánea o circulación espontánea, mejora el nivel de CO2. Entonces se involucra como un elemento fundamental en reanimación avanzada. En términos de fibrilación en niños es muy importante, se discutió mucho si realmente la dosis es la que estamos utilizando, si debemos sostenerla. Definitivamente con el ánimo de sostenerlo en la enseñanza vamos a seguir empezando con 2 Joule por kilo y de la segunda para adelante con 4 Joule por kilo, pero lo que realmente cambió es que se amplía la posibilidad de utilizar de 4 a 10 Joule por kilo si el paciente lo necesita. A veces peque por exceso y no por defecto, si en un momento dado el niño está en una situación crítica que no responde. Siempre y cuando, y la condición sine qua non para esto es que no supere la dosis de adulto y que lo usemos con la técnica que conocemos. Se habló mucho de desfibrilación y de lactantes, ya está probado, podemos utilizar de lactantes. Qué bueno que en recintos como este, a la salida o en cada salón tuviéramos un día en cada aeropuerto, en cada sitio, para que frente a cualquier emergencia se pueda llegar a trabajar. Y específicamente en lactantes la elección sigue siendo el de desfibrilación manual o un DEA con atenuador si no existe, o en su defecto un DEA sin atenuador. Los algoritmos realmente no cambiaron, se sostienen exactamente igual. Y en temas de vía aérea, lo ideal es hacer énfasis en saturación, y es que durante la reanimación vamos a usar oxígeno al 100%, pero una vez el paciente sale de ese fenómeno, vamos a tratar de mantener saturaciones alrededor del 94% para el nivel del mar, evitando toda la injuria de reperfusión. Y a mi gusto un pequeño cambio más de forma que de fondo, y es cómo vamos a calcular el tamaño del tubo en los pacientes con neumotaponador y buscar no hacer la presión cricoidea de rutina, excepto cuando es útil para visualizar las cuerdas vocales. Otro aspecto también muy importante es que definitivamente la evidencia para dispositivos supraglóticos solamente existe con la máscara laringea. Ni el tubo laringeo ni el combitubo tiene evidencia sólida en pediatría, y eso es muy importante porque no podemos facilitar herramientas de pronto a personal que no está preparado y que puede generar más complicaciones. Y en términos de medicamentos, definitivamente el calcio no, excepto en las 3 indicaciones que ustedes ven ahí anotadas, y el etomidato solamente en condiciones que no cursen con choque séptico. ¿Qué no cambió en RCP avanzada? Definitivamente la dosis de la adrenalina. Se trabajó mucho con respecto a si era más útil utilizar una dosis mayor o no. Definitivamente las dosis convencionales se sostienen. Los algoritmos de reanimación, existe evidencia insuficiente para el uso rutinario de vasopresina. Había una publicación reciente que decía que podía llegar a ser muy útil, que podía abrir un nuevo camino para nosotros, pero no fue lo suficientemente sólida o con lo suficiente número de pacientes para poderla recomendar de manera, digamos, indiscriminada para los pacientes. No cambia el acceso vascular, sigue siendo de elección intraóseo o venoso periférico para los pacientes que necesitan reanimación, y siempre trate de utilizar un protocolo o una guía para intubación, en este caso modelos de intubación de secuencia rápida.
Con respecto a los cuidados posparo, hay muchísimo énfasis en el tema. Vamos a empezar a concentrarnos en eso, de cuál es la importancia de usar vasoactivos, de monitorizar CO2 y saturación, y sobre todo, y quiero recalcar acá el tema de la presencia de los padres durante la reanimación. Si ustedes se dan cuenta, es de lo que tiene recomendación y evidencia mucho más fuerte. Es una digamos, un nivel de evidencia de una recomendación clase 1B, y eso es sencillamente porque así el paciente tenga un desenlace fatal, los padres se sienten mucho mejor si están en ese momento acompañando a todo el grupo médico en el tema de la reanimación. Eso exige obviamente grupos médicos maduros, muy bien coordinados y trabajando en equipo. Y especial énfasis, mañana lo hablará el doctor Robert Clark de Pittsburgh, el tema de la hipotermia terapéutica está de moda para nosotros en terapia intensiva. El número de trabajos y de investigaciones han venido en ascenso de manera paulatina, pero American Heart recomienda definitivamente que debe practicarse o ofrecerse a niños comatosos posarresto o en adolescentes posfibrilación ventricular. Y la pregunta es, ¿cómo? Bolos de solución salina a 4 grados centígrados, 20 por kilo, buscando colocar hielo en la cabeza, y llevar 32 a 34 grados es como la meta que buscamos, con recalentamientos muy lentos y aproximadamente por 12 a 24 horas. Pero la hipotermia terapéutica es útil y haciendo un poquito de recorderis del doctor Martínez, un gran amigo, pues no van a generar cambios milagrosos, sino vamos a tener un antes y un después como esto. Definitivamente es útil, ya veo que más de una señora va a colocarle hielo en la almohada al marido esta noche, pero definitivamente lo que buscamos es ayudar al paciente, pero no vamos a tener cambios milagrosos. ¿Cómo mejoramos resultados entonces? Entrenando al personal con continua actualización. Yo les mencionaba que definitivamente o desafortunadamente un equipo de expertos no es un equipo experto, y eso sí es claro para todos, y la base es la comunicación. Hay estrategias muy fuertes para saber cómo debemos enseñar, partiendo de la base que el video es una de las mejores que tenemos. Y definitivamente la recomendación actual es que tenemos cada 2 años que estar haciendo cursos avanzados en reanimación. Y esta es la cara que hacen los residentes cuando dicen se me venció el PALS, tengo que volver a hacerlo, pero definitivamente cada 2 años a veces puede ser mucho. Y hay estudios interesantes como este del grupo alemán que ha demostrado cómo al cabo de 6 meses, si ustedes hacen un pequeño recordatorio de 2 horas, puede sostener las habilidades que han adquirido durante cerca de 1 año. Entonces, pequeños cursos de actualización pueden ser muy útiles para que las habilidades se mantengan. Un tema muy importante es trabajar en trabajo en equipo y en comunicación de equipo eficaz. Son los 8 eslabones que siempre consideramos, teniendo en cuenta que, como hablábamos ahora, posiblemente hemos trabajado muchísimo en fortalecer las técnicas de reanimación, pero ahora tenemos que concentrarnos en coordinar a los equipos, que la enfermera sepa quién va a hacer compresión torácica, quién va a manejar vía aérea y cada cuánto lo vamos a hacer. Es importantísimo tener en cuenta que mi falta de preparación no se puede convertir en una emergencia para mi paciente. Y que todo eso depende fundamentalmente de un buen trabajo en equipo. Tenemos ejemplos de trabajo en equipo excelentes en todos los medios y ojalá fuéramos tan coordinados como ellos, siempre partiendo de uno de los elementos de esa comunicación efectiva, que es el respeto mutuo. El que más grita no es el que más sabe, el que está en paro es el paciente, y hay que buscar con asertividad dar las recomendaciones que cada niño necesita. Y ya para finalizar y parar un poquito y no seguir y ser cumplido en el tiempo, a manera de conclusión fueron 3 grandes cambios. En niños se cambia el orden, C-A-B es lo más importante, la reanimación solo con las manos exclusivamente pues para adultos, para niños no. No cambia el tema de RCP de alta calidad, eso se sostiene, y definitivamente es muy importante hacer énfasis en entrenamiento en equipo. Quiero finalizar con una frase que el doctor Peter Safar usaba hace 50 años, y es la definición que para él era reanimar. Y reanimar es revertir el proceso de la muerte en aquellas personas a quienes aún no les llegó la hora de morir. Muchas gracias.